un nuevo espacio de la programación especial que está realizando la Radio y Televisión Municipal de Chipiona con motivo del 125 aniversario de José Miranda de Sardi nos lleva a la sede de la Asociación Cultural Caepionis. Hasta allí llegamos para hablar del libro editado en el año 2000, que fue un antes y un después en el conocimiento de la sociedad chipionera sobre la trayectoria vital y literaria del poeta, periodista, sindicalista y político. Para hablar de la obra y de la posibilidad de una reedición ampliada nos encontramos con Juan Luis Naval y Manuel Jurado, los artífices de la misma que nos subrayan. La Asociación Caepionis nunca se ha olvidado de Miranda de Sardi. Con motivo del 125 aniversario del nacimiento del poeta, periodista, político y sindicalista chipionero José Miranda de Sardi, la Radio Televisión Municipal está haciendo una serie de programas mensuales con idea de que se conozcan muchos más aspectos de su trayectoria vital y también de su obra. La verdad es que un tema absolutamente relevante para nosotros era la primera publicación que se hizo aquí en Chipiona respecto a Miranda de Sardi, porque el personaje era un perfecto desconocido en la sociedad chipionera. Contadas personas tenían cierta información, conocíamos a lo mejor parte de su obra poética, pero había infinidad de aspectos de su trayectoria vital que es interesantísima y aún hoy tiene muchas zonas oscuras y nebulosas que empezaron a conocerse en aquel momento. Yo creo que es un hito histórico el momento en el que se publicó el libro, en el que quienes nos acompañan fueron la parte fundamental y quienes lo impulsaron: Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la Villa, y Manuel Jurado, ambos de la Asociación Cultural Caepionis. Bienvenidos ambos. ¿Por qué se hizo este libro en esa fecha? Recordemos, el año 2000. Justamente. Mira, el tema de publicarse el libro es el año 2000, pero eso llevaba ya antes un trabajo anterior. Nosotros en el año 1978, cuando fundamos la asociación, pues José Florido Ríos, que fue concejal de Cultura en el año 79, pues fue el primero que se movió con esto y yo lo acompañaba a él. Íbamos a casa de la hermana de Miranda de Sardi, Frasquita Miranda de Sardi, y entonces estaba ya mayor, estaba en la cama y demás, y íbamos allí a grabarlo, a grabarle las canciones. Es decir, que el 80% de las canciones que se recogen en el libro nos las redactó Frasquita Miranda. Que se las sabía de memoria. Que se las sabía de memoria, no estaba nada escrito, porque lo poco que tenía escrito se había enterrado allí, junto a la casa, en un baúl grande, y cuando ya llegó el año 78, 79, que ya había pasado todo el tema de la época franquista, pues se abrió y aquello estaba todo estropeado. Entonces Frasquita nos decía, tanto a Río como a mí: no deja de venir, que si esto no se graba, esto se pierde. Eso fue fundamental. Yo a ella la conocía porque yo, como tenía un negocio y demás, entraba mucho en mi tienda, tanto ella como las hijas y su hijo Antonio Olfati, y que también se sabe muchísimas canciones y poemas del Miranda. Y total, que a raíz de ahí comienza. Fue milagroso. Sí, fue, si no... porque yo escuchaba a la gente en la tienda hablar de Miranda de Sardi, y alguno que otro se sabía una poesía, unos las cantaban de una forma, otros la recitaban de otra, pero nadie tenía una idea en concreto de la cantidad de canciones y de poesía que nosotros luego sacamos. Él se dedicaba no solamente a la poesía, digamos, porque es un tipo de poesía social. Social. No solamente se dedicaba a eso, sino que también se dedicaba a canciones de carnaval y a otro tipo de esto. Entonces era muy interesante. Pero claro, como yo digo siempre, era muy interesante, pero en Chipiona hoy en día ocurre igual. Las cosas son muy interesantes, pero no se le presta la atención que, en mi opinión, se le debía de dar y se le debía de haber dado antes. Nosotros, a pesar de, bueno, ya luego comenzó Manolo. Yo tenía toda esa documentación en mi casa, pero entonces llegó Manolo y me dijo un día: vamos a escribir un libro sobre Miranda.
que yo tengo también documentación, y entonces él puede explicar ahora de dónde buscó la documentación del tiempo que estuvo Miranda en Barbate, en Tarifa, en Cádiz, en fin, todo sí, eso. que esa parte era absolutamente desconocida en aquel momento. Ese era uno de los problemas, porque ante todo, muy buenas a todos, pero bueno, ese era el problema, ¿no? Y también hay que el 99% de la publicación es trabajada por Juan Luis. Yo lo que hacía era aportar material, pero quien trabajaba el libro era él. ¿Fue complicado, Manolo, encontrar ese material? Fue, hombre, complicado sí, porque estamos hablando de estamentos oficiales, que hay que mandarlo todo timbrado, hay que ir pagando, hay que, en fin, no era fácil, ¿no? Por eso nos hicimos investigadores de historia, ¿no? En Córdoba, los dos, porque nos facilitaba un poco más el trabajo. Entonces, lo de Miranda de Sardi, pues resulta de que estaba en la Biblioteca Provincial de Madrid, allí tenían recogido esto, pues había que hacer él estaba trabajando, yo disponía de más tiempo, entonces lo que yo me fui a la Intendencia, ¿no? Me fui al archivo de Simancas, me fui al archivo de Madrid, entonces todo eso nos venía en una película, pero de un ancho especial, no era el de los cinefinos, era un ancho especial. Cuando llega eso, pues nosotros recopilamos todas las revistas del Heraldo, del Barbate, de todo lo que había publicado él, porque él publicaba semanalmente. Y entonces todo eso hubo que pasarlo a papel, porque la película nosotros primero no teníamos para proyectarla. Entonces, a alguna instancia, el Rectorado de Córdoba, él ve que estamos interesados en eso, nos ofreció la posibilidad de pasarlo, nos cobró nada más que el papel, la película tal cual, que la conserva Juan Luis. También nos pasó eso con la Carta Puebla, que también nos la mandaron de uno de los archivos más grandes que hay en Nobleza, el archivo de Simancas, también nos lo mandaron en microfilm. Y también se hizo lo mismo. Estuvimos en Cádiz, porque él fue concejal en Cádiz. Estuvimos en Barbate, que tuvimos allí un aliado que es Manuel Liaño, que tenía un conocimiento de él fabuloso. Estuvimos también en Tarifa. Bueno, pues toda esa documentación que yo iba recogiendo, pues se la iba pasando a Juan Luis, para que él le diera tiempo, forma y meter cada cosa en su tiempo, no una antes que otra, ¿no? Hay una poesía sobre Cádiz, la ciudad azul, que es una maravilla, que es la descripción de Cádiz cuando él la vio, ¿no? Cuando él estaba allí de concejal. Y empezamos a trabajar eso con una ilusión enorme, porque ahí se la acumulaba. Bueno, cerros de revistas, claro. Cerros, eso, lo de Córdoba fue, bueno, nos costó 500 pesetas en folio. Del año 78, 79, en fin, hasta el 2000 que lo publicamos. Pero bueno, la verdad es que nos hicieron un favor muy grande. Y luego tuvimos la gran suerte de tener de nuestra parte a la familia, ¿no? Se portaron con nosotros magníficos. Y la portada que a alguna gente le llamaba la atención, era terrorífica. Hablamos con Juan Ignacio, que es familiar de Miranda de Sardi, y la portada esta, escribiendo la mano y tal. Y eso era la ruptura de la cultura, cuando llegó la guerra civil, ¿no? Como el cortar la trayectoria que tenía, ¿no? Recopilación de la obra literaria de José Miranda de Sardi, ¿qué incluye, Juan Luis? Bueno, ¿Qué se va a encontrar quien no lo conozca? Sí, ¿Qué puede encontrar aquí? Comenzamos con una biografía. En la biblioteca municipal está, por cierto, perdona. Sí, por si alguien tiene interés, porque no existen ejemplares ahora mismo. Claro, el hecho de estar en la biblioteca, quiero explicarlo también, es porque desde el primer libro que nosotros escribimos, que fue este precisamente, bueno, antes hicimos unos cuadernillos de las actas capitulares judiciales de Chipiona, pero este es el primer libro que editamos. Y nosotros decíamos, tenemos que regalarle uno, en aquel tiempo le regalábamos uno al ayuntamiento, otro a la iglesia, otro a la biblioteca, pero lo de la biblioteca sobre todo es una forma de que el que no pudiese comprarlo por motivos económicos, porque no le interesara o lo que sea, que quedara constancia siempre en la biblioteca, para que cualquier persona que quiera ver un libro nuestro de la asociación, no solamente este, no tiene nada más que llegarse allí y lo puede leer.
Pues quien vaya allí, ¿qué va a encontrar? Bueno, va a encontrar en un principio la biografía de Miranda de Sardi, que hicimos una biografía. Luego la estancia, por motivos políticos, porque llegó un momento en que Miranda de Sardi aquí ni le daban trabajo ni tenía dónde hacer nada. Y entonces tuvo que emigrar a Barbate, a Tarifa, a Cádiz, y la estancia en cada uno de esos lugares y el trabajo que hizo, porque por ejemplo en Barbate creó una cooperativa de pescadores y demás, y en Tarifa, en fin, en cada sitio él iba trabajando y haciendo cosas. ¿Y los periódicos que fundó? Y los periódicos que fundó también, en cada uno. Eso hizo que Miranda de Sardi llegó a ser casi más famoso en esos pueblos casi que en Chipiona. Sí, usted fue muy joven también. Claro. No, fue más. Y se fue, llegó un momento en el que, como él escribía y él no se callaba nada, pues llegó un momento en el que hay una poesía en el que dice, una poesía lo habré escrito en el libro, donde le dicen, cuidado cuando venga Chipiona porque te puede ocurrir algo, es decir, que encima un poquito como amenazado. Sí. Bueno, pues luego tenemos una recopilación de poesía, como hemos dicho antes, de su hermana. Pero independientemente de su hermana, en la tienda mía entraba mucha gente y cuando yo estaba escribiendo me decían, pues mira, tengo tal poesía que esto... Y esas no estaban, muchas porque era imposible que ella se acordara de todas. Entonces había poesías que las he recopilado yo en mi tienda. Letras de carnaval. Letras de carnaval. Y hay una cosa también muy curiosa, un libreto pequeñito que se llama Pétalos Sangrantes, ¿recuerdas? Que es lo único que él publicó, un cuadernillo con 14 o 15 poesías, no más. En fin, y luego ya al final terminamos con la muerte, explicando las circunstancias en las que se llegó a esto. Que recordemos que aún no ha aparecido su cuerpo. No ha aparecido. Aún, y que es detenido por los sublevados en Cádiz, siendo secretario del gobernador. Justamente. Sí. Parece que fue al barco Miraflores. Sí, y parece ser nada que más se ha sabido. Pero no hay fehaciente, una documentación fehaciente de ella. Manolo, de hecho, él firmaba con un seudónimo. Sí. A mi print, era curioso, ¿no? Y, hombre, una persona que era muy comprometida con la sociedad, bueno, se metía en todos los movimientos obreros, creó 2 periódicos, creó Ateneo, creó de estos de poetas, de charlas de poetas, en fin. Y al final estuvo en el Partido Radical de Ángel Pestaña. Claro, pero con Ángel Pestaña pues estuvo en lo que era el movimiento sindical, obrero, no sé cuánto, anarquista, pero bueno, era una persona que tenía pues unos conocimientos bárbaros, escribía muy bien, era una persona docta escribiendo, pero sí tenía raíces profundas políticas, ¿no? El capitalismo no lo llevaba bien, ¿no? Porque veía que era injusto que uno estuviese en tanto y hubiese gente por los muelles pidiendo un trozo de pescado, ¿no? Y eso no lo llevaba él bien. Entonces él, su vida, su obra, la hizo defendiendo a los menos pudientes, ¿no? No era una persona que podía tener su vida acomodada y demás, y nunca la tuvo, ¿eh? Vamos a otra parte más prosaica, pero también necesaria. ¿Cómo se hace posible, viable económicamente, la publicación? Pues, escúchame, lo de viable política. Porque cuando hay un libro de esto, todo el mundo, hombre, qué bien, qué bueno, que esto vale dinero. Y nosotros no tenemos dinero, ni cobramos dinero. Nosotros cuando vendemos un libro, pase otro. Vamos, Juan Luis, cuando vende uno, pase otro. Entonces, vimos que esto no tiraba. Pues tuvimos que tirar de Diputación. Ellos nos piden el folleto y ellos lo ven viable y dicen, bueno, pues Diputación, porque es un libro que le interesa a la provincia de Cádiz, porque hay vivencia de muchos pueblos de Cádiz, ¿no? Y entonces Diputación lo va a publicar. A nosotros nos dio unos cuantos a él, otros cuantos para mí,
y unos cuantos para regalar al ayuntamiento, a eso, en fin, 30. Se hizo otra vez de Diputación. 30, pero Diputación lo hizo entero. Entonces nosotros pues le firmamos los derechos a Diputación. Sí es verdad que como tú sabes, Juan Luis, muy meticuloso, pues él le pedimos a Diputación que se mantuviese, en fin, el formato, la letra, la fotografía, que las fotografías son todas retocadas por Juan Luis y son suyas y tal. Todo eso fue una excepción, pero él lo que pedía es que no se tocase el libro, ¿no? Y dijo que por supuesto no se tocaba el libro. El libro salió, el libro tuvo una acogida muy grande, de los miles que vinieron aquí se vendieron todos. Y lo pagó, pues eso, lo pagó Diputación, es el que corrió con todos los gastos, porque esto vale un dinero, ¿eh? ¿Existe la posibilidad de que haya una reedición? Sí, existe. ¿Os gustaría? No, claro, nosotros porque nos supongo que gustaría, material tenéis. pero para... lo principal está en el tema económico. El tema económico es lo principal, porque nosotros ahora mismo estamos inmiscuidos, tanto María Rosa como yo, en 2 libros, uno sobre la pintura y otro sobre la parroquia de la O, y entonces estamos vendiendo el libro del Moscatel que hemos hecho recientemente, y mientras que no vendamos no podemos publicar. Entonces son 2 libros los que tenemos, y entonces para este necesitaríamos una subvención. ¿Y si se hiciera? Yo sobre la reedición, por supuesto, tanto él como yo estaríamos encantados, porque nosotros somos los padres. Entonces todo lo que sea enriquecer este libro, pues mejor que mejor. A eso me referiría. Me refería que probablemente ya se puedan incorporar muchos otros contenidos. ¿no? Y bueno, han pasado más de 25 años. Bueno, pues en 25 años la informática, los archivos están más cercanos al ciudadano. En fin, que nosotros por hacer una reedición, nosotros encantados. Lo que ocurre es que en esa reedición sí nos gustaría que seamos nosotros, aun poniendo la fuente de quién la aporta, pero que seamos nosotros quien lo entrelacemos en el libro. No es el dar el libro y que se meta o a pie de página o a final de página, no, que nosotros tengamos esa documentación que es de Cristóbal, pues nosotros ponemos la página 3 al 4 es de Cristóbal y se mete en el sitio exacto que no distorsione la línea del libro. Entonces nosotros encantados. Y segundo, ¿quién va a pagar esto? Porque esto ya no es 280 páginas, ya serían X más, ¿no? Enriquecerlo muchísimo, seguro. Y que hay gente que yo sé que tienen datos que pueden enriquecer aún más el libro. Cuanto más rico sea el libro, mejor. Pero lo que no puede es desaparecer la portada, desaparecer el índice, un respeto a la obra. Claro. Nada más, escúchame, nada más. Y la subvención, que sí, que siempre estamos hablando con el dinero, pero es que esto vale un dinero. Entonces, yo creo que aquí se mete o se entremete fotos o documentos o tal, haciendo mención a la fuente, entonces queda el libro enriquecido y queda recogido todo lo que hay. Que dentro de 50, 60 años encontramos dónde está el cuerpo y tenemos tal y tal, pues habrá que hacer otra edición. Fantástico, muchísimo mejor. Yo quisiera añadir una cosa con respecto al libro. Cuando nosotros estamos escribiendo el libro, porque no es solamente el hecho de escribir el libro. Una vez que salió el libro, nosotros no hemos dejado de pensar en Miranda de Sardi nunca. Tanto de que poco antes de esto nos aparece un disco de Julio Matito. Que este Julio Matito tenía un bar aquí detrás de donde está hoy el bar Gloria. El líder del mítico grupo Smash, del grupo que Smash, estuvo en Chipiona establecido mucho tiempo. Muy vinculado a Chipiona. Yo los conocí. Y una cinta que y luego tuvieron un accidente de circulación y demás. Y esto. Pero entonces cuando encontramos el libro ahí donde yo siempre digo
la importancia que tenía Miranda de Sardi en aquel tiempo, porque en el libro que está escrito y sufragado por el PSOE de aquella época, pero el PSOE en la clandestinidad. Sí. Felipe González estaba en Alemania cuando se edita esto. Felipe González, cuando trató de editar, aparte del disco, las poesías de Miranda de Sardi, es porque Miranda de Sardi no era un cualquiera. Había en España muchos escritores que habían escrito durante la Guerra Civil. Sin embargo, Felipe González escogió precisamente a Miranda de Sardi. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Felipe González entonces era novio de Carmen Romero. De Carmen Romero. Y esta gente veraneaba en Chipiona. Yo estuve en una ocasión, la gente a lo mejor le resulta ahora extraño, pero en un festival del Moscatel en Regla, una vez que terminó, Felipe González llamó a unas pocas de gente y empezó allí a comentar cosas de política, cosas que nos hacía entonces, y cosas de política a los que estábamos allí, una vez que ya se había terminado el festival del Moscatel. Y nos hablaba de esto, nos hablaba de Miranda de Sardi, nos hablaba de... porque todavía no había muerto Franco, era antes de la muerte de Franco, y él comentaba esas cosas. Entonces, si Felipe González conocía a Miranda de Sardi, supongo que sería por la relación que tenía cuando venía a Chipiona con la novia, ¿sabes? Entonces, ese disco es increíble. Las cosas que canta Julio Matito, aparte de las de Miranda de Sardi, las cosas que canta Julio Matito sobre Andalucía. Y en la época que se hizo, en la clandestinidad. Está clandestina. También tiene su importancia, y que material que también podría reflejarse muy bien en un... Entonces, independientemente de eso, nosotros solicitamos ponerle a la biblioteca Miranda de Sardi. No se consiguió en aquel momento. Luego, más tarde, una biblioteca que se abrió allí junto al campo de fútbol, volvimos a insistir y se le puso. En la Cruz del Mar, en una de las placas que hay en el monumento de la Cruz del Mar, hay una poesía de Miranda de Sardi. Es decir, que esta asociación no se ha olvidado nunca de Miranda de Sardi. Ahora estamos escribiendo un libro sobre la pintura, y el inicio del libro de la pintura comienza con la poesía de Miranda de Sardi al pintor. Es decir, que no nos dejamos, que Miranda de Sardi para nosotros es un personaje de los más importantes que tiene Chipiona. Bueno, pues nos has dado el titular al final. La Asociación Caipiones nunca se ha olvidado de Miranda de Sardi, y nosotros no nos hemos olvidado, y queríamos hoy poner sobre la mesa y darle visibilidad de nuevo a este libro que se editaba en el año 2000 y que fue un hito histórico para nuestra población por dar luz a un personaje de esa talla, de esa entidad, que ahora poquito a poco vamos conociendo, pero sobre el que todavía hay muchísimos aspectos en el que podemos profundizar. Para eso estamos haciendo estos programas mensuales, camino al 125 aniversario, que va a ser en febrero. El año que viene. El año que viene, en febrero. De 2024. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Y gracias también por la obra. Muy bien. Gracias.